Te hablaron, y al voltear ya no estaban. 5 encuentros reales con ancianos misteriosos. Bienvenidos a Espíritus del Tiempo, donde los fantasmas cuentan sus historias. Dicen que traen mensajes del más allá. 5 historias reales de apariciones. Los hospitales guardan más historias de las que imaginamos. Son lugares de tránsito, donde la vida y la muerte se cruzan en pasillos esterilizados, bajo luces frías que nunca se apagan del todo. No todas esas historias se escriben en informes médicos o se archivan en carpetas con sellos oficiales. Algunas quedan suspendidas en el aire, como un eco silencioso entre las paredes, en los pasillos vacíos y en las respiraciones que, poco a poco, se apagan en la quietud de la madrugada. Son relatos que se susurran en las salas de espera, entre familiares agotados y enfermeras que han visto demasiado. Esta historia en particular ocurrió en un antiguo hospital de Guadalajara, México. Un edificio con décadas de servicio, cuyas paredes habían sido testigos de incontables despedidas y milagrosas recuperaciones. Nuestra protagonista es Sofía, una mujer de 34 años, diseñadora gráfica de profesión, que por semanas había convertido una silla incómoda en su cama improvisada. Su madre, Elena, una mujer que siempre había sido un roble, llevaba casi un mes internada en la unidad de cuidados intensivos, batallando contra una neumonía que se había complicado de forma inesperada. Cada noche, Sofía se arropaba con su abrigo, escuchando el constante y monótono pitido del monitor cardíaco que marcaba el frágil ritmo de la vida de su madre. Era un sonido que se había grabado en su memoria, un metrónomo que medía la angustia y la esperanza. Aquella noche, el cansancio finalmente la venció. Sofía se había quedado dormida, con la cabeza apoyada sobre el borde de la cama de su madre, una postura incómoda que le dejaría el cuello adolorido, pero que le permitía sentir la cercanía de la mano de Elena. El aire del cuarto era frío, pesado, cargado con el olor antiséptico característico de los hospitales, pero también con una extraña densidad, como si la propia noche contuviera la respiración. El reloj digital en la pared marcaba las 3 de la madrugada, la llamada hora muerta, ese instante en que el mundo parece detenerse. A las 3:05 de la madrugada, sintió una mano sobre su hombro. No fue un toque brusco, sino una caricia suave, casi vacilante, pero firme. Sofía se despertó de un sobresalto, desorientada. Lo primero que pensó fue en su madre. Con la voz pastosa por el sueño murmuró: «¿Mamá?». Pero no era su madre. Al levantar la vista vio una figura de pie junto a ella. Frente a ella había una anciana de cabello completamente blanco, recogido en un moño bajo y pulcro. Vestía un suéter de lana de color azul cielo, abotonado hasta el cuello, y entre sus manos arrugadas sostenía un rosario de cuentas oscuras. Su rostro, surcado por finas arrugas, tenía una expresión serena, casi luminosa, que contrastaba con la penumbra de la habitación. No parecía una paciente ni una enfermera. Era una presencia extraña, silenciosa. Sofía parpadeó, tratando de entender si estaba soñando. La habitación estaba en silencio, a excepción del pitido del monitor y el leve tintineo de las cuentas del rosario que la anciana sostenía con devoción. La mujer la miraba con unos ojos claros y profundos, llenos de una compasión que la desarmó por completo. Tras un instante que pareció eterno, la anciana habló. Su voz era suave, temblorosa, pero con una claridad que resonó en el silencio del cuarto, como si tuviera un eco leve y melódico. «No te preocupes, hija, tu madre va a sanar». Las palabras la golpearon con la fuerza de una revelación. Sofía la miró, confundida, con el corazón latiéndole deprisa. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo podía saber lo que tanto anhelaba escuchar?
Antes de que pudiera articular una pregunta, la anciana continuó. «Pero prométeme algo». Sofía, aún aturdida, solo pudo preguntar, ¿prometerle? ¿Qué cosa? La anciana se inclinó un poco más y su mirada se volvió más intensa, más suplicante. «Prométeme que cuando despierte, la vas a perdonar». Un silencio profundo cayó sobre la habitación. Sofía se quedó sin palabras. La relación con su madre había sido complicada durante los últimos años, llena de silencios y malentendidos, de reproches no dichos que pesaban sobre ambas. Perdonar. La palabra resonó en su mente, abriendo heridas que creía cerradas. No conocía a aquella mujer, no tenía idea de quién era, ni de por qué estaba allí, pero algo en su tono, en la paz que transmitía su mirada, le resultaba extrañamente familiar. Era como si hubiera esperado toda la vida, sin saberlo, a que alguien le diera permiso para soltar esa carga. Sintió un nudo en la garganta, una mezcla de confusión y un alivio inexplicable. Instintivamente, Sofía se puso de pie. Necesitaba respuestas. «¿Quién es usted?», logró decir, pero la anciana ya se estaba dando la vuelta, caminando hacia la puerta con pasos lentos y silenciosos. «Señora, espere. ¿Quién es usted?», exclamó Sofía, ahora con una mezcla de angustia y desesperación. Salió corriendo detrás de ella hacia el pasillo. La puerta se cerró suavemente a su espalda, pero al llegar al corredor no había nadie. El pasillo estaba largo, vacío y silencioso, iluminado por la luz fluorescente que le daba un aspecto fantasmal. Solo se escuchaba el zumbido de las lámparas y, a lo lejos, el chirrido de un carrito metálico. Corrió hasta el puesto de enfermeras, donde dos mujeres revisaban gráficos con rostros cansados. Les preguntó, con la voz agitada, si habían visto a una anciana con un suéter azul. Las enfermeras se miraron, extrañadas. Le aseguraron que nadie había entrado ni salido de esa habitación en toda la noche. La única visita permitida a esa hora era ella. Confundida y con el corazón en un puño, Sofía volvió al cuarto. Un escalofrío le recorrió la espalda. Su madre seguía durmiendo, pero su respiración parecía más tranquila, más profunda. Su rostro, antes tenso por el dolor, ahora lucía relajado. Y entonces, Sofía notó algo sobre la mesa de noche, junto al vaso de agua. Había algo que no recordaba haber visto antes. Se acercó lentamente, con una sensación de irrealidad. Sobre la madera pulida descansaba un rosario de cuentas oscuras y cruz de metal. Un rosario, idéntico al que llevaba la anciana en sus manos. Al amanecer, con los primeros rayos de sol filtrándose por la ventana, su madre abrió los ojos. Estaba débil, pero por primera vez en semanas estaba plenamente consciente. Sus ojos buscaron los de Sofía y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Sofía sintió que las lágrimas acudían a sus ojos, un torrente de alivio y gratitud. Tomó la mano de su madre y fue Elena quien habló primero. Su voz era un susurro frágil, apenas audible. «Soñé con una señora, una mujer muy buena que me decía que te cuidara. Me dijo que te pidiera perdón. Tenía tu mismo rostro, pero más viejo, como si fueras tú, pero en muchos años». Sofía sintió que el aire le faltaba. Se quedó inmóvil, procesando las palabras de su madre. «¿Qué dijiste, mamá? ¿Cómo era esa mujer?» Elena giró lentamente la cabeza hacia la mesita de noche, y sus ojos se fijaron en el objeto que descansaba allí. Tenía un rosario, azul. Bueno, las cuentas eran oscuras, pero llevaba un suéter azul, igual al que está sobre la mesa. Una semana después, Elena recibió el alta. Su recuperación fue tan rápida que los médicos la calificaron de notable. Ya en casa, mientras su madre descansaba, Sofía, impulsada por una curiosidad que no podía ignorar, se sentó a revisar un viejo álbum familiar. Buscaba fotos de su infancia, tratando de encontrar un rostro familiar, una conexión.
Pasaba las páginas amarillentas, llenas de sonrisas congeladas en el tiempo, hasta que algo la detuvo en seco. En una fotografía descolorida de su propio bautizo, vio a sus padres, jóvenes y felices, sosteniéndola en brazos. Y detrás de ellos, sonriendo con ternura, estaba la misma mujer del hospital. El mismo cabello blanco recogido en un moño, los mismos ojos claros y colgando de su cuello el mismo rosario azul. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. «No puede ser», susurró para sí misma, con la respiración entrecortada. Le preguntó a su madre quién era esa mujer. Elena sonrió con nostalgia. Era su abuela materna, la madre de Elena. Había muerto de un infarto 5 años antes de que Sofía naciera. Nunca la había conocido. Desde esa noche en el hospital, Sofía lleva siempre consigo aquel rosario. Dice que no volvió a ver a la anciana, pero a veces, en la quietud de la noche, cuando el reloj marca las 3:03 de la madrugada, siente una presencia a su lado, una brisa leve que le roza la mejilla, un delicado olor a jazmines, el mismo perfume que, según le contó su madre, su abuela usaba. Y cuando eso ocurre, Sofía ya no siente miedo, solo siente una profunda y abrumadora gratitud. Porque esa noche entendió que los lazos de amor son más fuertes que el tiempo y la muerte, y que los mensajes que llegan del otro lado no siempre vienen para asustarnos. A veces solo vienen para recordarnos algo que hemos olvidado, que siempre hay tiempo para perdonar y que nunca estamos verdaderamente solos. Vienen a sanar lo que no dijimos a tiempo. ¿Alguna vez has sentido que una fuerza desconocida te salvó de un destino terrible? Esta no es una historia de terror cualquiera. Es el testimonio real de Daniel, un hombre que una madrugada fría de julio de 2015 se encontró cara a cara con lo inexplicable en una solitaria ruta de Córdoba a Argentina. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver esas sombras que se cruzan en el camino. Era cerca de las 5 de la mañana. Daniel volvía a casa después de un largo turno en una fábrica de autopartes. El cansancio le pesaba en los párpados. La lluvia golpeaba con pereza el parabrisas y la radio apenas emitía una estática monótona. Solo quería llegar, tomar algo caliente y dormir. Mientras conducía por la ruta provincial 34, una carretera rodeada de campo y oscuridad, una figura al costado del camino lo obligó a clavar los frenos. Bajo la llovizna helada, un hombre mayor caminaba con una lentitud que no encajaba con el clima. Llevaba el pelo completamente blanco, un saco gris empapado y se apoyaba en un bastón de madera, de esos que parecen una rama arrancada de un árbol. Pero lo que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Daniel fue un detalle imposible. El anciano iba descalzo, pisando el barro helado como si no sintiera nada. El impulso fue más fuerte que el miedo. Daniel bajó la ventanilla, sintiendo el golpe del viento frío en la cara. «Señor», le gritó, con la voz un poco temblorosa. «¿Está bien? ¿Necesita que lo acerque a algún lado? Hace mucho frío para estar así». El anciano se detuvo y giró la cabeza muy despacio. Sus ojos eran de un azul tan pálido, tan claros, que Daniel sintió que no lo miraban a él, sino a través de él, como si viera algo que estaba mucho más allá. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro arrugado, y con una voz sorprendentemente serena, casi un susurro que el viento casi se lleva, le dijo: «Ten cuidado con el puente». Daniel frunció el ceño confundido. «¿Qué puente? El único que hay está a unos kilómetros». «No cruces», insistió el anciano, con una calma que helaba la sangre, «hasta que pase el tren». En ese preciso instante, un silencio profundo cayó sobre la ruta. La lluvia pareció detenerse, el viento amainó. Daniel se quedó petrificado en su asiento. ¿Un tren? Era imposible.
No había trenes circulando por esa zona a esa hora. De hecho, las vías que cruzaban el puente llevaban más de una década abandonadas, cubiertas de óxido y maleza. ¿De qué demonios estaba hablando ese hombre? Un trueno retumbó a lo lejos, rompiendo el hechizo. Daniel, nervioso y sin saber qué más decir, tartamudeó. «Bueno, viejo, cuídese, ¿eh?» Subió la ventanilla y arrancó el auto, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Avanzó unos 50 metros y por una mezcla de curiosidad y un mal presentimiento, miró por el espejo retrovisor. No había nadie. El anciano se había esfumado. No estaba en la banquina, ni caminando, ni escondido. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Daniel incluso frenó un momento para mirar mejor. No había ni una sola huella en el barro donde el hombre había estado parado. Nada, absolutamente nada. El pánico empezó a apoderarse de él. Unos minutos más tarde, mientras la lluvia volvía a caer con más fuerza, las luces de su auto iluminaron la estructura del viejo puente de hierro. Una niebla espesa y baja se arrastraba sobre el asfalto, haciendo que la visibilidad fuera casi nula. Daniel sintió un nudo en el estómago. La advertencia del anciano resonaba en su cabeza. No cruces hasta que pase el tren. Era absurdo, una locura. Estaba a punto de pisar el acelerador para dejar atrás ese lugar espeluznante cuando algo lo detuvo. Entre la densa niebla vio unas luces parpadeantes. Eran débiles al principio, pero se hacían más y más intensas, y se movían rápido, directo hacia el puente, directo hacia él. Congelado, bajó la ventanilla y entonces lo escuchó. Un chirrido metálico, un traqueteo rítmico que crecía en intensidad. Y luego, el silbato. Un silbato potente y desgarrador. El sonido inconfundible de un tren fantasma, un tren que no debería existir, atravesando la noche en unas vías muertas. El estruendo fue ensordecedor cuando la locomotora pasó a toda velocidad frente a él, sacudiendo el auto, haciendo vibrar el suelo bajo sus ruedas. Vagones oscuros y vacíos desfilaron en una procesión espectral antes de perderse de nuevo en la niebla. Si hubiera acelerado, si no hubiera hecho caso a esa extraña advertencia, el tren lo habría arrollado sin piedad. El impacto lo habría matado en el acto. Cuando el último eco del tren se desvaneció, solo quedó el sonido de su propia respiración agitada y las gotas de lluvia golpeando el techo del auto. Días después, todavía conmocionado, Daniel le contó la experiencia al mecánico de un taller del pueblo más cercano, mientras esperaba que revisaran su auto. A medida que relataba los detalles, la cara del mecánico, un hombre curtido por los años y el trabajo, se fue transformando. Pasó de la curiosidad a la sorpresa, y de la sorpresa a una palidez mortal. Cuando Daniel terminó de hablar, el mecánico lo miró fijamente y le preguntó con una voz grave, casi temblorosa. «¿Dijiste que era un viejo, con un saco gris y descalzo?» «Sí. ¿Acaso usted lo conoce?» El hombre tragó saliva y asintió lentamente. «Claro que sí. Todo el mundo por acá conoce esa historia. Ese era don Saúl, un guardabarrera que trabajaba en ese puente. Murió hace más de 20 años. Atropellado por el último tren que pasó por esas vías una noche de tormenta, justo como la que me contaste. Desde entonces, la leyenda del anciano del camino se ha convertido en parte del folclore de la región. Muchos otros conductores, viajeros solitarios atrapados por el mal tiempo, aseguran haber visto a un hombre mayor caminando descalzo bajo la lluvia cerca del puente. Y siempre, siempre les da la misma advertencia: no cruces hasta que pase el tren. Nadie sabe con certeza por qué su espíritu sigue allí. Algunos creen que es un alma en pena, atrapada en el lugar de su trágica muerte, repitiendo su último momento una y otra vez. Pero otros, como Daniel, están convencidos de algo más.
Creen que don Saúl sigue cumpliendo su deber, protegiendo a los viajeros de un peligro que solo él puede ver, un guardián silencioso que busca salvar otras vidas, incluso después de haber perdido la suya. ¿Qué piensas tú? ¿Es una advertencia o un eco del pasado? Déjame tu opinión en los comentarios. Hay estaciones de tren que parecen suspendidas en el tiempo, lugares donde el viento arrastra voces antiguas y donde algunos juran haber visto cosas que no deberían seguir ahí. La historia que están a punto de escuchar ocurrió en una de esas estaciones, en el sur profundo de Chile, una madrugada de invierno del año 2019. Cristian, un joven fotógrafo apasionado por capturar la melancolía de los paisajes olvidados, volvía a casa después de un largo viaje de trabajo. Agotado, había decidido tomar el último tren nocturno de regreso a Temuco. Era un recorrido que conocía bien, pero que esa noche se sentía distinto, casi vacío, con apenas 3 pasajeros más repartidos a lo largo del vagón. El tren avanzaba con un traqueteo monótono, meciéndolo en un duermevela, mientras las luces del sur se desvanecían en la distancia. Pero cuando el tren comenzó a frenar y se detuvo con un chirrido metálico en una vieja estación olvidada, una que no figuraba en el itinerario oficial, algo llamó su atención. Las puertas se abrieron con un chasquido neumático, dejando que el aire helado de la noche patagónica se colara en el vagón. Afuera, bajo la luz parpadeante y amarillenta de una única farola, había un anciano. Su figura se recortaba contra la niebla que ascendía desde las vías. Llevaba un abrigo gris, largo y pesado, y un sombrero antiguo, empapado por la llovizna persistente. En una de sus manos, arrugada y nudosa, sostenía un bastón de madera oscura, mientras que en la otra apretaba con delicadeza una pequeña caja de madera, gastada por el tiempo. El silencio en el andén era absoluto, roto únicamente por el goteo rítmico del agua desde el tejado metálico y el murmullo del viento. Cristian, movido por una extraña mezcla de curiosidad y una inexplicable empatía, bajó del vagón y se acercó al hombre. Sus pasos resonaron en el cemento húmedo. «Disculpe, señor, ¿espera el tren?», preguntó Cristian con voz suave, tratando de no sobresaltarlo. El anciano no giró la cabeza. Su mirada permanecía fija en la oscuridad, más allá de las vías. Tras un silencio que se sintió eterno, respondió con una voz ronca, pausada, como si las palabras le costaran un esfuerzo inmenso. «El tren ya pasó para mí, muchacho, pero tú todavía estás a tiempo». Cristian sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío. Pensó que quizás se trataba de un vagabundo o de un anciano confundido por la edad y la soledad de la noche. Se dispuso a ofrecerle ayuda, a preguntarle si necesitaba algo, pero lo que el hombre dijo a continuación cambió todo. La atmósfera se cargó de una tensión palpable. «Cuando llegues a casa, no te olvides de abrir esa caja vieja que escondiste, la del armario. Dentro hay una foto que no quisiste mirar». Las palabras cayeron como piedras en un pozo. Cristian se quedó paralizado. Nadie, absolutamente nadie, sabía de la existencia de esa caja. Era un secreto que había guardado bajo llave, un pacto silencioso consigo mismo. «¿Cómo sabe eso? ¿Quién es usted?», preguntó Cristian, su voz ahora teñida de tensión y miedo. El anciano finalmente giró el rostro hacia él, pero sus ojos parecían mirar a través de Cristian, hacia un punto lejano en el tiempo. Un trueno retumbó a lo lejos, como un presagio. Con una voz firme, casi un susurro que el viento no pudo llevarse, dijo: «Solo dile que ya la perdoné». Cristian dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe. Su mente se aceleró, tratando de encontrar una explicación lógica, pero no la había. Su abuela había muerto hacía 2 años,
y antes de morir, en una tarde gris de hospital, él le había prometido que nunca más volvería a abrir esa caja. Una promesa nacida del dolor y del arrepentimiento. Justo en ese momento, el silbido agudo del tren rasgó la noche. Las puertas comenzaron a cerrarse y la locomotora empezó a moverse con un lento y pesado chirrido metálico. Christian giró la cabeza apenas un instante, alarmado por la partida inminente. Cuando volvió a mirar hacia el andén, el hombre ya no estaba. Desapareció sin más, como si la niebla se lo hubiera tragado. Christian, con el corazón desbocado, corrió hacia la ventanilla del vagón, pegando el rostro al cristal frío, buscando desesperadamente cualquier rastro. «¡Oiga! ¡Señor! ¡Espere!», gritó, aunque sabía que nadie podía oírlo. El andén estaba completamente vacío. No había huellas en el suelo húmedo donde el hombre había estado parado. No había rastro del abrigo gris, ni del sombrero empapado, ni de la pequeña caja de madera. Solo quedaba el eco imaginario del bastón golpeando la madera, un sonido que resonaba en su cabeza como un tambor lejano, marcando un ritmo que no comprendía. El tren aceleró, dejando atrás la estación fantasma y a un Christian sumido en una profunda confusión. Horas más tarde, ya en la soledad de su departamento, el reloj marcaba las 2:45 de la madrugada. Christian no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, incapaz de sacudirse la sensación de irrealidad. Aquella frase, pronunciada por una voz de ultratumba, lo perseguía sin tregua. «Abre la caja del armario». Finalmente, vencido por la intriga y un miedo que no podía nombrar, se levantó. Caminó con paso decidido hacia el armario del dormitorio. El crujido de las puertas al abrirse pareció resonar en todo el apartamento. Buscó entre la ropa vieja, en el fondo, y ahí estaba. La vieja caja de madera de su abuela, cubierta por una fina capa de polvo. Sus manos temblaban mientras la tomaba. Con la respiración agitada, la llevó a su escritorio y levantó la tapa. Un suave crujido, como el de una memoria que se rompe, llenó el silencio. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, había una única fotografía. «No puede ser», murmuró Christian con la voz quebrada. Era una foto antigua, en blanco y negro. En ella aparecía su abuela, mucho más joven, sonriendo con una alegría que él rara vez le había visto. Pero junto a ella estaba el mismo anciano del andén, la misma mirada serena, el mismo porte, aunque sin el peso de los años que Christian había presenciado. La música en su mente se detuvo abruptamente, dejando un silencio absoluto y aterrador. Con manos temblorosas giró la fotografía. Al reverso, una caligrafía elegante y desvaída por el tiempo revelaba una fecha: 12 de agosto de 1965, y debajo una frase corta pero cargada de significado: «Mi promesa fue esperarte aquí». Christian nunca había visto esa imagen. Su familia nunca había mencionado a ese hombre. No sabía que su abuela, en su lejana juventud, había perdido a alguien en una estación de tren, hacía más de 50 años. El secreto que ella se llevó a la tumba, el dolor que él había prometido no remover, ahora tenía un rostro. La caja no guardaba un recuerdo doloroso, sino una historia de amor interrumpida. El perdón que el anciano le pedía que transmitiera no era para él, Christian, era para ella. Desde aquella noche la vida de Christian cambió. Asegura que cada vez que el trabajo lo obliga a pasar cerca de aquella estación olvidada, ve una silueta entre las sombras del andén. Un hombre con un bastón, de pie, mirando el horizonte bajo la misma farola parpadeante, esperando. Y a veces, cuando el viento sopla y el tren pasa, juraría escuchar una voz etérea, llevada por la brisa, que dice: «Ya cumplí mi promesa. Los 3 casos que acabas de escuchar tienen algo en común. Personas comunes,
que fueron testigos de algo inexplicable, encuentros fugaces en lugares solitarios, donde el velo entre nuestro mundo y el más allá parece ser más delgado. No sabemos si esos ancianos eran almas atrapadas por una promesa inconclusa, fantasmas anclados a un lugar de dolor, o simples mensajeros del destino, enviados para cerrar círculos que quedaron abiertos. Pero todos dejaron un mensaje que cambió una vida, que sanó una herida o que trajo una paz inesperada. Si alguna noche, en una carretera solitaria, en un hospital silencioso o en el andén de una estación olvidada, te cruzas con una figura anciana que te hable con calma y desaparezca sin dejar rastro, no corras, no tengas miedo, escucha lo que tiene que decir, porque quizá no vino a asustarte, vino a darte el mensaje que alguien no pudo darte en vida. Hay historias que nos demuestran que, a veces, los lazos familiares trascienden la vida y la muerte, que hay advertencias que llegan desde un lugar que no podemos comprender y que ignorarlas podría costarnos todo. Esta es una de esas historias, una que ocurrió en el corazón de México y que nos recuerda que debemos escuchar a quienes nos cuidan, incluso cuando ya no están con nosotros. ¿Alguna vez has sentido una presencia inexplicable? Una voz que te susurra al oído que cambies de camino. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará pensando si realmente estamos solos. Acompáñame en este viaje a una fría noche en Guanajuato, donde un joven estuvo a punto de cometer el último error de su vida. Estamos en Guanajuato, México, en noviembre del año 2004. Imagina las calles empedradas, el aire frío de la madrugada y un silencio casi total, solo roto por el eco de unos pasos solitarios. Daniel, un joven de apenas 19 años, regresa a casa después de una fiesta con amigos. Es tarde, las luces de la ciudad parecen parpadear con sueño y el frío se le mete hasta los huesos. Como cualquier joven con prisa por llegar a su cama, Daniel decide tomar un atajo. Un camino que conoce bien, pero que todos en el pueblo prefieren evitar cuando cae la noche. El Puente Viejo, una estructura antigua, cargada de historia y, como pronto descubriría, de algo más. Mientras camina, el crujido de sus propios pasos es el único sonido. La luna se esconde detrás de nubes espesas y la oscuridad lo envuelve todo. Justo cuando llega a la mitad del puente, una silueta se materializa entre las sombras. Apoyado tranquilamente en el barandal, hay un hombre mayor. Viste un traje oscuro, algo anticuado, un sombrero que le oculta parte del rostro y sostiene un bastón que, curiosamente, parece más un adorno que una necesidad. La figura irradia una calma extraña. Casi fuera de lugar en la soledad de la noche, Daniel se detiene en seco. El corazón le da un vuelco, no por miedo, sino por la pura sorpresa. No lo escuchó llegar, no sintió su presencia, simplemente apareció. El anciano levanta la cabeza lentamente y su voz, suave pero profunda, rompe el silencio sepulcral. «Buenas noches, muchacho». El saludo, aunque cortés, envía un escalofrío por la espalda de Daniel. Hay algo en la atmósfera, una tensión que no puede explicar. Antes de que pueda responder, el anciano añade con un tono que no admite réplica: «No cruces, mejor toma el camino largo. Hoy no es un buen día para este puente». Sus palabras son tranquilas, pero firmes como una sentencia. No hay amenaza en su voz, solo una advertencia clara, casi paternal. Daniel lo mira confundido. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué le dice esto? Su mente lógica le grita que es solo un viejo excéntrico, que no tiene por qué hacerle caso. Pero su instinto, una fuerza mucho más antigua y poderosa, le dice otra cosa. Siente una convicción en las palabras del anciano que no puede ignorar. Hay una extraña sensación de familiaridad, de confianza. Sin saber exactamente por qué, decide obedecer. Asiente con la cabeza a modo de saludo. Da media vuelta y retrocede por donde vino.
dejando atrás el puente y al misterioso hombre. Mientras se aleja por la calle principal, el camino más largo y seguro, la curiosidad lo vence. Se detiene y voltea para mirar hacia el puente viejo, quizás para preguntarle al anciano la razón de su advertencia. Pero cuando sus ojos enfocan el lugar donde lo había dejado, no hay nadie. El puente está completamente vacío. Daniel frunce el ceño. Es imposible. El anciano no caminaba con la agilidad de un joven. No había manera de que desapareciera tan rápido. No había a dónde ir, ni tiempo para esconderse. Simplemente se había desvanecido en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Sacude la cabeza, atribuyéndolo al cansancio y a la extraña atmósfera de la noche, y sigue su camino a casa, sin poder quitarse de la cabeza aquel encuentro. A la mañana siguiente, Daniel se despierta con el murmullo de voces alarmadas que vienen de la calle. El pueblo entero está revolucionado. Una noticia corre de boca en boca como un reguero de pólvora. Durante la madrugada, el puente viejo se ha derrumbado. Una gran sección de la estructura cedió y se precipitó al río con un estruendo que despertó a los vecinos más cercanos. Los equipos de emergencia están en el lugar, acordonando la zona. La gente se agolpa para ver el desastre, comentando la suerte de que nadie estuviera cruzando en ese momento. Y entonces, Daniel escucha el detalle que le hiela la sangre. La hora estimada del colapso, según los expertos, coincide exactamente con el momento en que él habría estado en medio del puente si no hubiera escuchado al misterioso anciano. Un sudor frío recorre su nuca. Se da cuenta de que esa advertencia no fue una casualidad. Ese hombre le salvó la vida. Necesita respuestas, necesita contarle a alguien lo que pasó. Corre a casa de su abuela, la guardiana de las historias familiares, y le cuenta con voz temblorosa el encuentro de la noche anterior. Mientras habla, el rostro de su abuela va perdiendo el color. Sus ojos se abren de par en par, llenos de una mezcla de asombro y reconocimiento. Sin decir una palabra, se levanta, camina hacia un viejo baúl en su cuarto y saca un álbum de fotos polvoriento. Con manos temblorosas, lo abre en una página específica y le muestra una fotografía en blanco y negro. En la foto, un hombre joven posa con orgullo. Viste un traje elegante, un sombrero, y su rostro es inconfundible. Es el mismo hombre del puente. Los mismos ojos, la misma expresión serena. Daniel lo mira petrificado. ¿Quién es él?, pregunta con un hilo de voz. La abuela lo mira con los ojos llenos de lágrimas y le responde: es tu bisabuelo. Murió hace más de 30 años. El mundo de Daniel se detiene. El hombre que le salvó la vida, su ángel guardián, era el espíritu de su propio antepasado, que había vuelto desde el más allá para protegerlo. Desde ese día, Daniel aprendió una lección que jamás olvidaría. Hay voces que nos guían desde otro plano y nunca, jamás, debemos ignorar una advertencia del destino. Esta historia nos enseña que el amor y la protección de nuestra familia no tienen límites, ni siquiera los de la muerte. ¿Y tú? ¿Has vivido algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te ha conmovido, pero la siguiente historia es aún más fascinante. Hay noches en las que la carretera se convierte en una trampa. Noches en las que la niebla borra el límite entre este mundo y otro. Esta historia ocurrió en Navarra, España, en el año 2005. Marco conducía sin rumbo fijo. Horas antes había tenido una fuerte discusión con su familia, una de esas que te rompen por dentro y te hacen sentir que no hay vuelta atrás. Con el corazón hecho un nudo y la rabia como copiloto, pisaba el acelerador, perdiéndose en la oscuridad de la autopista. La noche era cerrada y una neblina densa, casi sólida, lo envolvía todo. Parecía que el mundo entero se había desvanecido, dejándolo solo con sus pensamientos amargos. De repente, al acercarse a un cruce solitario,
Las luces del coche iluminaron una figura inmóvil al borde del asfalto. Era un anciano. Estaba de pie, completamente quieto, y al ver a Marco, levantó una mano con calma, haciéndole señas para que se detuviera. El primer instinto de Marco fue ignorarlo. ¿Quién se pararía en medio de la nada en una noche así? Era extraño, peligroso, pero algo en la quietud de aquel hombre, una fuerza inexplicable, lo obligó a pisar el freno. El coche se detuvo a pocos metros de él. El anciano se acercó a la ventanilla con pasos lentos y pesados. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, como si el tiempo hubiera tallado cada línea con esmero. Cuando habló, su voz era sorprendentemente suave, casi un susurro que atravesó el ruido del motor. «No sigas», dijo con una calma que desarmaba. «No por ese camino». Marco, confundido y todavía irritado, frunció el ceño. «¿Por qué? ¿Qué pasa más adelante?» Pero el anciano no respondió a su pregunta. Simplemente repitió las mismas palabras, como si fueran un mantra sagrado. «No sigas». Luego se inclinó un poco más y, a través de la ventanilla abierta, apoyó una mano huesuda en el hombro de Marco. Su tacto no era frío, sino extrañamente cálido, reconfortante. Mirándolo directamente a los ojos, añadió con la misma voz serena: «Volver con quienes amas nunca es tarde». Esas palabras golpearon a Marco con la fuerza de una revelación. En ese preciso instante, mientras procesaba lo que acababa de oír, parpadeó. Solo fue un segundo, un abrir y cerrar de ojos. Pero cuando volvió a enfocar la vista, el anciano había desaparecido. No es que se hubiera alejado caminando hacia la oscuridad, ni que se hubiera escondido. Simplemente ya no estaba. Se había desvanecido en el aire, como si nunca hubiera existido. El corazón de Marco latía desbocado. El frío de la noche de repente le pareció mucho más intenso. ¿Había sido una alucinación, un sueño provocado por el cansancio y el estrés? Sacudió la cabeza, tratando de encontrar una explicación lógica, pero no la había. La sensación de aquella mano en su hombro todavía ardía en su piel. Sin pensarlo dos veces y con un temblor que no podía controlar, giró el volante y dio la vuelta. No sabía por qué, pero sentía que debía obedecer. Minutos después, mientras volvía sobre sus pasos, vio a lo lejos un resplandor de luces azules y rojas que cortaban la niebla. Al acercarse de nuevo al cruce, la escena era dantesca. Patrullas de policía, ambulancias y camiones de bomberos bloqueaban la carretera, el camino que él había estado a punto de tomar. Se bajó del coche y con el pulso acelerado se acercó a uno de los agentes para preguntar qué había pasado. La respuesta le heló la sangre. Justo en el tramo de carretera que él evitó, había ocurrido un accidente masivo minutos antes. Un choque en cadena, terrible, provocado por la nula visibilidad. Había varios vehículos destrozados y, lamentablemente, varias víctimas mortales. Marco se quedó paralizado. Si no se hubiera detenido, si no hubiera escuchado a ese anciano, él habría sido uno más en esa tragedia. Mientras los servicios de emergencia trabajaban, uno de los bomberos, un hombre mayor con el rostro cubierto de hollín, se le acercó. Lo miró con curiosidad y le hizo una pregunta que lo dejó sin aliento. ¿Hablaste con alguien aquí antes de llegar? Marco asintió, todavía en shock. El bombero suspiró. No eres el primero. Muchos conductores que han evitado un desastre por poco cuentan lo mismo. Dicen que un anciano se aparece en este cruce justo antes de que ocurra una tragedia, como si viniera a advertir a la gente. Esa noche Marco no durmió, condujo directo a casa. Al llegar las luces estaban encendidas. Su familia lo esperaba preocupada. No hubo más gritos ni reproches, solo un abrazo largo y silencioso. Llamó a su padre, a su hermana, arregló lo que estaba roto, pidió perdón y perdonó. Las palabras del anciano resonaban en su cabeza. Volver con quienes amas
nunca es tarde. A veces, en los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando creemos que hemos perdido el rumbo, recibimos una señal, un mensaje que nos guía de vuelta a la luz. Quizás provenga de alguien o algo que ya no pertenece a este mundo, pero que aún vela por nosotros. Hay encuentros que nos cambian para siempre, encuentros que desafían la lógica y que llegan justo cuando más los necesitamos. Quizás fueran almas que regresaron con una última misión. Quizás protectores anónimos que cuidan los caminos solitarios. O tal vez solo eran recuerdos tan poderosos que se negaron a desvanecerse en el olvido. Hoy te he contado una historia, pero hay muchas más como esta. Mensajes que llegan desde un lugar desconocido, entregados por personas que al voltear ya no están, pero su advertencia, su consuelo, su mensaje, ese sigue vivo, resonando en quienes tuvieron la suerte de escuchar. Así que, la próxima vez que un extraño te hable en un momento inesperado, no lo ignores. Presta atención, porque quizás no sea una coincidencia, quizás sea un mensajero con un recado solo para ti. Gracias por acompañarme en este viaje. Si estas historias te han hecho reflexionar, no olvides darle a like y suscribirte para no perderte la próxima. Nos vemos en la siguiente parada. Si tú también tienes una experiencia que quieras compartir, envíala a nuestro correo espiritusdeltiempo@gmail.com. No olvides suscribirte, dejar tu like y unirte a este viaje al más allá, porque el tiempo no olvida y los espíritus tampoco.